Empezaremos con posición anatómica en vista anterior. La primera articulación será la columna cervical, que se encuentra aquí atrás. Esta permite tres movimientos en el plano sagital y eje transversal, que serían posición anatómica, flexión, extensión e hiperextensión. Permite dos movimientos en el plano coronal o frontal y el eje sagital o anteroposterior, que serían abducción izquierda, abducción derecha o aducción al medio, de abducción a aducción. Por ende, la combinación de esos dos forma lo que se llama circunducción, como flexión, abducción, extensión, abducción, flexión, abducción, extensión, aducción, abducción, que es la combinación de los planos coronal y sagital con los dos ejes sagital y transversal. También permite la rotación como más fluido, que esto se da en el plano transversal y eje longitudinal. Luego, en la flexión, en la articulación del hombro, encontramos los mismos movimientos en el plano sagital y eje transversal. Sería flexión, 90 grados, 45 grados, 180 grados, 90 grados de nuevo, 30 grados, posición anatómica, lo normal, tanto en el brazo, en la extremidad o miembro izquierdo, como en el miembro derecho, flexión. Está la extensión, volviendo a posición anatómica, e hiperextensión. Permite dos movimientos en plano coronal o frontal, y el eje sagital o anteroposterior sería abducción, alejándonos de la línea media, y aducción, acercándonos a la línea media de presa en el cuerpo. Por tanto, también tendrá circunducción, como este movimiento, en posición anatómica siempre. La combinación de los planos coronal y sagital, los ejes sagital y transversal, la circunducción, y la rotación en el plano transversal y eje longitudinal. Codo, la articulación del codo en posición anatómica permite la flexión y extensión. Flexión, extensión. No podemos hacer hiperextensión, sería casi imposible, a no ser que haya una lesión o quien pueda hacerlo, su anatomía pues no es normal, acorde a lo que tendría que ser de forma natural. Flexión, extensión, siempre en plano sagital y eje transversal. A nivel región del antebrazo o antebraquial está la articulación cúbito-radial, que va a permitir dos movimientos. En posición anatómica sería pronación, supinación, pronación, supinación. El codo sigue fijo, bueno, la fosa sigue fija. La articulación del codo no se mueve, solo esta región de aquí, la articulación cúbito-radial, permite el movimiento de toda la región de la mano entera. Pronación, supinación, que se da en el plano transversal y eje longitudinal, que es una especie de rotación, digamos, pero lo llamamos pronación y supinación. Nivel de la muñeca, nuevamente está la flexión, como que si levantáramos, extensión, volviendo a posición anatómica, e hiperextensión, que si fuera en un plano, sobre una superficie plana, se podría ver bien la hiperextensión o 1x1. Bueno, perdón, a nivel de la muñeca sería esto. Está fácil. Es como hacer así. Extensión y flexión. Perdón. Y serían los planos sagital y el eje transversal, la abducción y aducción, plano coronal y eje sagital, la circunducción, la combinación de los planos coronal, sagital y de los ejes sagital y transversal, la rotación, plano transversal y eje longitudinal, la articulación de carpo-metacarpiana, bueno, del pulgar, que sería en posición anatómica flexión, extensión, flexión y extensión, que se dan en el plano sagital y eje transversal, la abducción y aducción, abducción alejándonos de la línea media, bueno, de la línea media de la mano, que sería como el dedo corazón, abducción, aducción,
abducción, aducción. Esto se daría en el plano coronal y eje sagital. Tenemos por ende circunducción, la combinación de ambos planos, tanto coronal como sagital, y eje sagital como transversal, que sería así. La rotación, plano transversal y en el eje longitudinal. Luego, a nivel de la articulación metacarpofalángica, serían esto aquí, como los nudillos, esta zona. Posición anatómica, flexión, extensión e hiperextensión, que aquí sí vuelvo con la superficie plana, que sí se ve más claro, uno por uno. Falanges en conjunto y un falange individual, dedo individual. Estos tres movimientos los permite, bueno, se dan en el plano sagital y eje transversal. También la abducción, la separación de los dedos, de los falanges, de esta articulación metacarpofalángica. Sería abducción, aducción, abducción, aducción. La circunducción, que, bueno, se puede hacer en falanges en conjunto, pero se nota más como un dedo, como hacer esto. También se ve más claro la abducción y aducción, como diciendo no. Diciendo sí es como flexión y extensión, y la hiperextensión, que sería como, sí. La rotación, como girando el dedo, que sería en plano transversal y eje longitudinal. Luego tenemos todavía las articulaciones interfalángicas, que solo permiten flexión y extensión, no permiten hiperextensión o ninguno de los otros, y esto solo se da en el plano sagital y eje transversal. Por último, la articulación distal, que nuevamente solo permite flexión, como flexión y extensión, volviendo a posición anatómica, como, bueno, aquí no se puede, flexión y extensión en vista anterior. Nuevamente solo en plano sagital y eje transversal. Luego, después de los miembros superiores, la columna dorsolumbar, que al igual que la columna cervical, permite movimientos de posición anatómica, flexión, extensión e hiperextensión, que se dan en los planos sagital y eje transversal. Abducción, solo moviendo la cadera. Abducción izquierda, abducción derecha, aducción a la línea media, abducción, aducción en plano coronal o frontal y eje anteroposterior o sagital. Permite por tanto la circunducción, que es como esto, como si fuéramos en hula hula. La rotación en plano transversal y longitudinal, que si moviéramos así, en posición anatómica, solo moviendo la articulación de la cadera, de la columna dorsolumbar. En la cadera tenemos ahora, a nivel de la cadera tenemos flexión, bueno, vamos a ver. A nivel de la cadera tenemos flexión, moviendo todo el miembro inferior derecho o izquierdo. Nuevamente un movimiento bilateral, se dan ambos miembros inferiores. Flexión, extensión, volviendo a posición anatómica, e hiperextensión, yéndonos hacia atrás. Hiperextensión, flexión, extensión y flexión. Los tres en el plano sagital y eje transversal. Abducción, alejándonos de la línea media. Aducción, yendo hacia la línea media. Tanto en plano coronal como en eje sagital. La combinación de ambos, tanto plano coronal como sagital y eje sagital como eje transversal, permitirán la circunducción de la cadera, articulación de la cadera, que la cabeza del fémur estará girando en la cavidad como una pelotita, tanto izquierda, miembro izquierdo, como derecho. La rotación total en plano transversal y eje longitudinal. A nivel de la rodilla tenemos flexión, que iría hacia atrás por temas de la formación del embrión. Flexión, extensión, tanto en plano sagital como en eje transversal. Solo permite estos movimientos.
flexión y extensión. Y a nivel del tobillo tendremos flexión plantar, que es como que si paráramos en la punta de los dedos del pie, en la región falángica, nos apoyáramos ahí. Flexión plantar, flexión dorsiflexión, que sería apoyándose en la región calcánea del pie. ¿Sí? Dorsiflexión, ambos movimientos en plano sagital como en eje transversal. Abducción de tobillos hacia afuera, posición anatómica, abducción, aducción, abducción y aducción, que se dan en el plano coronal y eje sagital. La circunducción sería así, como si estuviéramos girando, que sería la combinación del plano coronal, sagital y eje sagital y transversal. La rotación del tobillo, la articulación del tobillo en plano transversal y eje longitudinal, tanto en miembro inferior izquierdo como en miembro inferior derecho, en vista anterior, vista lateral derecha, vista anterolateral derecha. Los tobillos tienen además movimiento de eversión, como es un movimiento medial de la zona plantar del pie, como doblez del tobillo. Como inversión, que es lo opuesto, hay un movimiento lateral de la zona plantar del pie hacia afuera, hacia el eversión, inversión, eversión e inversión. Sí. Y por último tenemos la prensión de precisión, que hay como de dos tipos. Está la que es como así, formando esto, como pinza. Sería como una forma más delicada de agarrar las cosas, que sería la oposición terminal, en un movimiento de prensión de precisión. Está la oposición subterminal, que es como agarramos las cosas, que ya no está la pinza como tal así, sino es como más alargada, como agarraríamos un bolígrafo, una moneda. Movimiento de prensión de precisión en oposición subterminal. Aquí sería movimiento de prensión de precisión, pero del tipo oposición terminal, el círculo como pinza, algo esférico, una hoja, un dibujo. Oposición subterminal. La prensión de la mano, toda la mano, los falanges en conjunto. Este es el movimiento funcional de la mano, el de pinza, de oposición, reposición. Juntamos los pulpejos de los dedos en la zona digital, los separamos. Puede ser bidigital, tridigital, cuadrigital, pentadigital o tetradigital en lugar de cuadrigital. Así, tanto sin sostener nada como sosteniendo algo. Movimiento de pinza, prensión o prensión de precisión, como en este, que sería como un agarre de oposición terminal o precisión subterminal, como escribir. Y por último estaría sentarse desde posición anatómica. Existen dos posibles formas de hacerlo. Estaría la de, dependiendo de la altura de la silla. Bueno, la más básica sería flexionando aquí la columna dorso-lumbar, como ideando hacia abajo. Las rodillas las flexionamos siempre hacia atrás, como ya habíamos dicho. Atrás, tanto esto como esto. Y la cadera haría una flexión. Entonces es como que se moviera toda esta zona así.
y nos sentamos. Obviamente aquí estoy flexionando la columna cervical para ver todo el movimiento. O si fuera más alto, podría pasar de usar los tobillos en un movimiento de flexión plantar, flexión de rodilla, así como haciendo esto. Y ya. La cadera haría una flexión. Ahorita estamos flexionados casi que a 90 grados. 90 grados. Tenemos los pies apoyados en un movimiento, los tenemos apoyados en la región falángica, en la zona plantar. O sea que los tobillos están haciendo un movimiento de flexión plantar. Y las manos, o sea, podemos sentarnos así. Fácilmente podemos mover los hombros en hiperextensión, como hiperextensión. Un movimiento de pronación, un movimiento como de flexión en los codos. Y podemos apoyarnos en la silla. Podemos hacer un movimiento de la articulación metacarpio-falángica, flexionándola para sostenernos de pie. Y los pulgares pues quedan haciendo rotación. O también hacer flexión y apoyarnos totalmente. Volvemos en extensión la columna cervical y nos acomodamos.